Bien. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Hola, profesor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Todo bien por Hola, acá? profesor. Qué Hola, bueno, profe. qué bueno. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día, martes, ¿cierto? Martes 1 de septiembre, retomando lo que son la primera unidad de aprendizaje, por lo cual, ¿cierto? Les pedí tener iniciada el servidor Ubuntu Server, ya que vamos a trabajar hoy día en configuración de las interfaces de red y revisar algunos directorios que son principalmente orientados a lo que es configuración avanzada del sistema operativo. Profesor, Sí, una consulta. ¿Afecta mucho tenerlo, por ejemplo, en la configuración de la máquina en adaptador puente a NAT? es que hoy día sí lo tenemos que tener en adaptador puente, hoy día sí. Porque traté de colocarlo en adaptador puente, pero me tiraba como un error que me decía que no existía, o sea, que no estaba conectado a ninguno. No sé. Es que tienes que estar conectado primero con la tarjeta Me, inalámbrica del equipo. mm, O, me sale, no hay adaptador puente seleccionado actualmente. entonces ahí hay problemas de driver, de su tarjeta de red. Faltan Ok. drivers. Tiene que revisar los drivers de su sistema operativo para ver qué está pasando al administrador dispositivo, ver si le falta el driver, actualizarlo quizás posiblemente y ahí le va a aparecer en el listado eh, el controlador correcto. Bien, para hoy día, ¿cierto? Como les mencionaba, vamos a trabajar con Ubuntu Server, vamos a hacer algunos comandos, especialmente en la tarjeta de red, por eso es importante que esté como adaptador puente, ya que vamos a aprender a modificar los archivos de configuración y conectarlos mediante dirección IP estática, ¿ya? Vamos a navegar en algunos directorios también, importante a conocer, y en la clase siguiente, ¿cierto? La siguiente clase que tenemos el día jueves, vamos a trabajar ya en la instalación de algunos servicios, ¿ya? Vamos a hacer la implementación de algunos servicios y configuración dentro del server. De esa forma ya a la semana siguiente deberíamos empezar a ver ya lo que es CentOS, ya la instalación de CentOS y preparación del servidor también de la misma forma, ¿ya? Eh, para el Profe, ¿nos laboratorio, escucha? ¿cómo nos escucha? ¿Cómo? ¿Si se escucha? Yo lo escucho. ¿Sí? ¿Si se escucha? Ahí revise su volumen. Vamos a trabajar entonces hoy día en el servidor. Yo tengo dos máquinas virtuales. Tengo también corriendo lo que es un cliente para hacer unas pruebas, pero más que nada hoy día no es necesario que lo inicien, sino para la clase del día jueves, ¿ya? El que por ahí está en el chat comentando que no se escucha. Claro, escuchamos, sí se escucha. Yo estoy monitoreando el audio, Vicente. ¿Se escucha? El audífono, volumen, revise, A configuración. lo mejor se le cambió la configuración del En Teams. Teams, a lo mejor en Teams está, claro, tiene algún Porque audífono externo. yo que uso audífono inalámbrico a veces no Exacto. me lo reconoce. Entonces ahí tienen que volver a reconectarlo. Y le Y se tiene toma que por configurar defecto manualmente. claro, reconoce por defecto no lo del audífono, sino que reconoce lo interno, lo del PC. Sí, se escucha efectivamente, Vicente, así que ahí revise. Revise la configuración o salga la sesión, entra y lo activa. Claro. Ahí tiene que revisar si está con audífono Bluetooth. Lo mismo que los micrófonos Bluetooth también pasa lo mismo. Bien, entonces vamos a compartir el escritorio, como yo les decía, ver las configuraciones dentro del Ubuntu Server, ver algunos directorios, configurar la tarjeta de red. Y la clase siguiente vamos a ver lo que son servicios, instalar lo que es Apache, configurar el servidor web y configurar un gestor de base de datos y también configurar lo que es acceso mediante SSH. ¿Ya? Eso lo vamos a trabajar la clase del día jueves, donde tenemos un bloque más extenso y vamos a hacer más trabajo de laboratorio. ¿Ya? Hoy día va a ser más sencillo al explicar o detallar algunos comandos y los compañeros que obviamente no puedan realizar el laboratorio, la idea es que lo vean en video después, ya que grabamos la sesión, la revisen, vayan trabajando con el material de estudio, vayan trabajando con el curso de Linux, de Cisco también. Hay una terminal virtual ahí porque pueden practicar los comandos si no los pueden hacer dentro de su máquina real, ¿ya?
Eso es importante destacar. Lo otro, es necesario que la tarjeta siga como adaptador puente. Necesitamos la tarjeta como adaptador puente hoy día porque vamos a configurar una dirección IP de la red local, ¿ya? Si la dejamos como NAT, la máquina virtual igual puede conectarse a servidores remotos, igual puede descargar, ¿cierto? Igual podría bajar paquetes. El problema está que cuando lo trabajamos como NAT es una dirección de una red interna. Entonces no podamos tener acceso del mundo exterior, ¿ya? Si lo dejamos como adaptador puente, recuerden que después vamos a levantar un servicio y desde el cliente nos vamos a conectar, ¿cierto? A una página web que vamos a levantar en el Linux o nos vamos a conectar por SSH. Si lo dejamos con NAT, ¿cierto? O si queda como NAT, no vamos a poder acceder desde el exterior al servidor y no tendría sentido tener un servidor que trabaje en forma interna y que nadie pueda acceder, pues. Sí, de hecho, servidor, ¿cierto? La arquitectura cliente-servidor, el objetivo principal es que preste servicios para que clientes accedan hacia él. Entonces, ahí ocurriría ese problema, ¿ya? Principalmente cuando pasa eso, lo que mencionaba por ahí Alejandro, es los drivers, ¿ya? Literalmente son los drivers de su computador que tienen que ver que no estén con advertencia, o simplemente otra solución es que se conecte con cable de red, ¿ya? Y se conecte, ¿cierto?, lo más cercano a su router con cable de red y active la tarjeta Ethernet, ¿ya? Si la inalámbrica ya le da problemas por driver, use la cableada y como adaptador puente, conéctese por la tarjeta cableada, ¿ya? Como sugerencia. Puede ser que, claro, la versión de VirtualBox no le reconoce su tarjeta inalámbrica, ¿ya? Y puede pasar. El problema es problema de controlador, no es que esté mala, son drivers, nada más que drivers. Hay que actualizar quizá el driver de su tarjeta para que la reconozca correctamente. Bien, no sé si tienen alguna duda para que empecemos. ¿Algo más? Ahí no sé si solucionó el micrófono, el audífono ya, Vicente. ¿Arregló el Sí, sí, ahora sí. y arregló el Lo micrófono? apagué, no, y lo prendí. Claro, y arregló el micrófono también, parece. Sí, sí, hay que tener, sí, eso pasa en Teams, eso pasa, que a veces se desconfigura y no te reconoce inmediatamente el audífono o los micrófonos cuando son por Bluetooth, ¿cierto? Externo. ¿Ya? Reconoce primero o como dispositivo de audio primario los del equipo, ¿ya? Así que eso puede haber pasado. Bien, en el caso de Alejandro, bueno, la pregunta que me hacía lo mismo, dejarlo como adaptador puente y revisar eso. Solución 1, conectarse por cable, por la tarjeta de red por cable red hacia su router, y lo otro, revisar los drivers, ¿ya? La segunda alternativa. Si no le funciona la de los drivers de su equipo en Windows, conectarse por cable red. Solución. Bien, voy a compartir el escritorio entonces. Yo tengo dos máquinas virtuales iniciadas. Tengo el Windows, el cliente Windows 7 y el Ubuntu Server. No es necesario que levanten el cliente. Yo lo voy a hacer simplemente para mostrar una configuración, pero principalmente, como les dije y les pedí al principio, el Ubuntu, nada más que eso. Ya, así que procedemos a compartir el escritorio y mostrar inmediatamente el laboratorio demostrativo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Iniciar sesión como ROT en la máquina virtual. Ya estamos trabajando como ROT, así que todas las clases como ROT entran directamente, ¿cierto? Para efectuar la correcta configuración, con todos los privilegios y permisos posibles. Bien, entonces me conecto. Estoy en mi máquina virtual. Si se fijan por acá tengo el cliente Windows 7. Lo voy a ocupar en un momento más. Lo voy a dejar minimizado. Ahora no es necesario que ustedes lo tengan activo. De hecho, lo que vamos a comprobar hoy día lo podrían hacer desde su computador hacia la máquina virtual, ¿ya? Yo levanté una máquina Windows 7 netamente porque estoy trabajando con sistema operativo Mac OS. Entonces las pruebas que quiero hacer yo son desde Windows a Linux. Bien. Lo que van a hacer, entramos como modo ROT, ¿ya? En la máquina virtual, nuestro servidor. Vamos a revisar una actualización por si aparecieron nuevos paquetes, ¿ya? ¿Se acuerdan el comando para probar revisar actualizaciones? ¿Cómo comprobamos? Comando para probar actualizaciones o comprobar. A ver si se recuerdan. No me acuerdo cómo comenzaba, pero era el get update. Pero Update. apt, siempre aptitude. Recuerden que el comando oficial es aptitude, como lo estamos escribiendo en el chat,
pero aptitude, que ese es el gestor de paquete, pero lo abreviamos con el comando apt, ¿cierto? Para nosotros en los sistemas operativos basados en Debian, vamos a ocupar solamente el gestor, ¿cierto?, de comando de paquete apt, aptitude, y con parámetro, en este caso apt get update, solicito actualización. Comprobemos si apareció algún parche nuevo. Es importante que todas las semanas por lo menos estemos revisando por si hay algo nuevo que descargar, ¿ya? Entonces, apt get update. Si hay algo, lo bajamos. Si no hay, mantenemos la configuración anterior. Nos conectamos entonces. Ahí aparece que estoy leyendo algunos en los repos oficiales. Me conecto a security.ubuntu.com y encontré en mi caso 325 kilobytes. No fue mucho, ya. Debe haber sido algún repositorio pequeño que se actualizó y permitió bajarse, ¿ya? Así que fue bastante rápida la actualización, no requerimos mucho tiempo y fue algo bastante limitado. Bien, estamos actualizados, siempre usted como procedimiento actualicen, semanalmente es un servidor, manténgalo al día, comando apt-get update, para mantenerlo, ¿cierto?, limpio, mantenerlo, en este caso, con la menor cantidad de vulnerabilidades. Vamos a aplicar unos comandos ahora que nos van a permitir hacer ciertas pruebas dentro del sistema operativo, pruebas de red, ¿ya? Así que dentro de estas pruebas, lo que vamos a ejecutar es ver el funcionamiento del cortafuego, ¿ya? Como todo sistema operativo, ¿cierto? Todo sistema operativo, ya sea sistema operativo Windows, Linux, Mac u otro, los desarrolladores crean una herramienta propia, ¿cierto?, que nos proteja de ataque o, ¿cierto?, o paquetes de nivel de capa 3 del modelo OSI, ¿cierto?, IP entrante, IP saliente, etc. Y por lo tanto se levanta un firewall. En Windows, recuerden que el firewall es un software que trabaja sobre el sistema operativo, pero en los sistemas operativos Linux, ya sean sistemas basados en Dev o RPM, ¿cierto?, familia Red Hat o familia Debian, tienen nativamente un cortafuego, y esa es una ventaja. No es un software que trabaja, ¿cierto?, no es un programa que trabaja con el sistema operativo, sino que es un demonio que está corriendo dentro del sistema operativo, ¿ya? Es integrado totalmente, y eso le da una mejor funcionalidad y una robustez en su funcionamiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender a modificar, en este caso, lo que es el firewall, ¿ya? Básicamente vamos a hacer el comando para bajar el firewall, ¿ya? Lo que vamos a hacer es dar una instrucción, una orden, y la orden se dan con el comando sudo, ¿sí? Sudo, recuerden, sudo, como estamos a nivel, ¿cierto?, de privilegiado, o nivel de todos los privilegios, como root, este comando no va a haber ninguna restricción para usarse, ¿ya? Por lo tanto, le indicamos sudo y luego el nombre del cortafuego, ¿ya? El cortafuego, ¿cierto?, acá en los sistemas operativos Linux se llama UFW. Es como se lo escribí en el chat, UFW, que significa Unix Firewall, ¿ya? Es como les digo, un demonio, Unix Firewall, que viene incorporado dentro del sistema operativo en segundo plano y lo podemos modificar a nuestro parecer. Hoy día vamos a simplemente manipular lo que es el arranque, ¿cierto?, o iniciarlo o bajarlo, ¿ya? Podríamos después modificar el firewall para permitir algunos puertos, permitir o bloquear algunas direcciones IP, ¿cierto?, permitir un grupo de dirección IP saliente, entrante, etc. Podemos ir jugando con las combinaciones. Esas configuraciones más avanzadas del firewall las vamos a trabajar harto en el CentOS, ya que el CentOS lo vamos a ocupar como sistema operativo más avanzado, ¿ya? Ahora nosotros estamos trabajando con Ubuntu a modo de práctica, ¿cierto? Comandos básicos, interiorizarnos un poco en la administración del servidor para luego pasar a un sistema operativo mucho más, ¿cierto?, más amplio, más potente en cuanto a su funcionamiento. Y las configuraciones, ¿cierto?, más avanzadas del cortafuego se denominan las tablas IP, o llamadas IP tables en inglés, IP tables. Y con las IP tables son listas en las cuales configuramos, ¿cierto?, accesos, denegamos acceso, permitimos IP, denegamos IP, y también trabajamos a nivel de capa 4. Podríamos, por ejemplo,
trabajar con puertos, ¿cierto? Bloquear puertos, permitir puertos u otros. Entonces las IP tables o IP tables son las listas más avanzadas para configurar a la medida un cortafuego en una organización, empresa u otro. Nosotros hoy día vamos a trabajar con el firewall directo y para poder bajarlo se usa el siguiente comando, sudo, luego viene el nombre del demonio, el cual se llama ufw, y luego le indicamos lo que queremos hacer con él. Disable. Así de sencillo. Vamos a bajar el cortafuego. Sudo ufw disable. Bien. Aparece el mensaje, me dice, el cortafuego está detenido y deshabilitado en el arranque del sistema. Es decir, ya va a estar abajo como demonio, en segundo plano, y aunque reiniciemos el servidor, siempre se va a mantener abajo. Ahora, si yo quiero habilitarlo, ¿cierto? Sería sudo ufw enable. ¿Ya? Entonces ya aprendimos los dos comandos para bajar o levantar el cortafuego. ¿Cómo van ahí? ¿Van bien? ¿Cómo van? ¿Van bien con los comandos? Sudo, Perfecto. sudo la instrucción, en la orden, le estamos diciendo orden al cortafuego deshabilitar, ¿cierto? Sudo ufw disable, así de sencillo. Lo vamos a dejar abajo, ya el cortafuego, no lo vamos a utilizar. Completamente abajo, de todas formas nuestro servidor queda expuesto también, queda vulnerado para ciertas operaciones, ya que podemos permitir cualquier tráfico IP, ¿ya? Así que también hay que tener cierta precaución cuando uno trabaja con un firewall. Ahora, a mí me han preguntado, y yo creo que a ustedes también quizás les surge la pregunta, ¿qué es lo indicado? ¿Usar el firewall del sistema operativo del servidor, ¿cierto? Como barrera, o usar un firewall aparte, ¿cierto? Entre la puerta de enlace, ¿cierto? Entre el router, usar una herramienta firewall. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será lo más indicado? ¿Usar el firewall propio del sistema operativo o usar un firewall, ¿cierto? En el extremo de la red. ¿Qué les parece? Yo diría que en el extremo de la red más que uno en el mismo sistema operativo. Exactamente. No sé, Mario parece que iba a comentar también. Yo iba a decir lo mismo. Exactamente. Es más adecuado usar un firewall externo, ¿ya? Es decir, usar un firewall que esté como en la puerta de enlace, porque nos protege no solamente a nosotros, sino que protege a la red completa, ¿ya? Ese equipo va a estar dedicado para esa tarea y va a proteger el tráfico entrante y saliente de la red. Si nosotros configuramos un firewall como última barrera en el sistema operativo servidor, al único que protege es a él. Por lo tanto, los demás equipos de la red están expuestos y tendrían que también a cada uno de ellos configurar un firewall. Entonces, es más efectivo implementar un firewall a nivel de router, ¿cierto? A nivel de puerta de enlace. Ahora, si no tengo la posibilidad, debo usar el firewall propio del sistema operativo, ¿ya? Es como ya la última barrera de seguridad que podemos tener, porque ya pasamos todos los niveles de seguridad y estamos solos frente a la red. Entonces ahí levanto el firewall del servidor. Pero es como recomendación, ¿ya? Recomendación. Es mejor trabajar un firewall en un router, ¿ya? Mucho mejor. Bien, desactivamos entonces el firewall. Lo que viene ahora, luego de desactivar el firewall, es que vamos a ver la tarjeta de red del equipo. Vamos a aprender a modificar la tarjeta de red y aprender a dejarla en modo estática. Hasta este momento nosotros hemos trabajado con una tarjeta de red la cual tiene una dirección IP dinámica. ¿Ya? Y al ser una IP dinámica en un servidor no es muy óptimo. Recuerden que la IP dinámica va a ir cambiando, ¿cierto? Cada vez, y lo que requerimos nosotros en un servidor es mantener siempre un IP que se mantenga con el tiempo. ¿Ya? Eso es para que lo tengamos claro. Para ello, vamos a ir a navegar, ¿cierto? ¿A dónde está, ¿cierto? La ubicación de la configuración de la tarjeta de red. Yo puedo ver mi configuración de red directamente con un comando, el cual era ifconfig, pero puedo visualizar. Ejecuto el comando ifconfig y ahí me está indicando que en este momento tengo la dirección, ¿cierto? Inet, dice 10.16.1.13. Esa es mi dirección IP, ¿ya? Nosotros vamos a agregar todos los valores que debería llevar una tarjeta, los cuales son IP, máscara, puerta de enlace y DNS, ¿ya? Así que, para ello,
vamos a ir a la ubicación, ¿cierto? A la ubicación donde está el archivo de configuración de la interfase de red. Al estar utilizando, ¿cierto?, el usuario en modo root, recuerden que directamente podemos editar. Lo otro, tenemos que tener nuestra tarjeta de VirtualBox en modo puente, adaptador puente, que eso lo tenemos, ¿cierto?, desde el inicio del taller. Eso es importante para desarrollar el laboratorio hoy, modo puente. Vamos a tomar entonces, o ir a la carpeta raíz, directorio raíz, cd espacio / y vamos a revisar los directorios de configuración. Y aquí yo les vuelvo a preguntar, ¿en cuál de los directorios que están presentes tenemos que entrar a configurar la tarjeta de red? Recuerden, ¿en cuál de los directorios que están ahí está la configuración de la tarjeta de red? ¿Cuál directorio? etc. Perfecto, en etc. Recuerden que en etc están todas las configuraciones por hacer. En el directorio bin están los ejecutables, ¿ya? Entonces, si yo quiero configurar, por ejemplo, una tarjeta de red, configurar el nombre de un equipo, voy a etc. O configurar un programa a etc. Entramos a etc, ¿ya? ls, y nos vamos a encontrar con un directorio que se llama network, ¿ya? Un directorio o carpeta que se llama network. De hecho, ahí está marcada. Ojo, hay dos. Está network y networks. ¿Ya? Networks con S es un archivo. Nosotros tenemos que entrar al directorio network. Network, que está en azul. Entonces, entramos con el comando cd network. ¿Ya? Network. Y ejecutamos ls. Y dentro de network nos vamos a ver, o nos vamos a encontrar que hay varios documentos, un documento o archivo y varias carpetas por editar. Vamos en el mismo nivel, ¿cierto? ¿Cómo van? etc, network. Bien. ¿Bien? ¿Van bien? Súper. Súper, van bien. Ahora, vamos a entrar o vamos a abrir un archivo en el cual se hace la configuración de la interfaz de red, ¿ya? La configuración. Ese archivo lo estamos visualizando, se llama interface, interfaces. Así que lo vamos a abrir con el editor Nano, ¿ya? Nano Interface. Nano Interface, ahí está el nombre directo, ¿cierto? Nano Interface. Y se abre el siguiente documento. Como nosotros estamos, ¿cierto?, iniciando sesión o estamos utilizando un usuario root, este usuario ya por defecto en sí tiene permisos de lectura y escritura sobre este documento, por lo tanto no tenemos que agregarle ningún permiso especial, ¿cierto? Con el comando chmod, no tenemos que darle un permiso octal, ya lo tiene. Este documento, ¿cierto?, a trabajar tiene algunas líneas que están comentadas. Las líneas comentadas se refieren a las que tiene el símbolo gato adelante. Son las líneas que están en ejecución, ¿cierto?, que están en el documento, pero no están en ejecución todavía. Es decir, están ahí, ¿cierto?, puestas a modo descriptivo. Y las líneas que no tienen el símbolo gato son las sintaxis o instrucciones que sí se van a ejecutar en las configuraciones. Entonces, lo primero que me encuentro, voy bajando el archivo. Recuerden que ya nos familiarizamos un poco con el editor, estuvimos haciendo unos documentos, y me encuentro que tengo una tarjeta de red que dice que es la Primary Network Interface. Tengo mi tarjeta primaria, ¿ya? Esta tarjeta es la tarjeta EN, ¿cierto?, de Ethernet, ¿ya? O ETH le va a aparecer también por nombre. Y la línea que sigue, la que dice eFace o Interface, está la configuración actual. Entonces, lo primero que me indica, lo primero que me dice esa línea es que la configuración IP de la tarjeta está en modo DHCP. Entonces, si queremos dejar una IP estática, ¿cierto?, tenemos que cambiar inmediatamente la línea por el parámetro static. Entonces, de DHCP, ¿cierto?, lo cambiamos a static. Y vamos a empezar a escribir a continuación cada uno de los parámetros que va a llevar la tarjeta de red. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo van? Bien por aquí. ¿Bien? ¿Súper? ¿Van bien? ¿Alguien ha tenido problema para entrar? ¿Van bien? No sé si el Ale pudo entrar.
Claro, lo puede, claro, resolver después. Si no soluciona lo del, primero el firewall, perdón, el driver y después conectado por cable. La idea es que vea el procedimiento, ¿ya? Después lo aplicamos. Cambien a modo static, claro, le digo static a la sintaxis. Y ahora tenemos que indicarle los parámetros, ¿cierto?, a configurar. Ahora, si no conozco los parámetros de mi red, yo los puedo ver desde otro computador, desde otro equipo, ¿ya? Necesitamos conocer varias cosas: la máscara de red, la dirección de red, la puerta enlace, ¿cierto? Y los DNS. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer en su computador con Windows, ¿cierto? Van a abrir su computador con Windows. Yo lo voy a hacer en una máquina virtual para mostrarlo, ¿ya? Ya que no tengo Windows. Y la idea es que copiemos los parámetros de red, ¿cierto?, de otro equipo de la red, para que lo llevemos a la máquina virtual. Entonces, desde una máquina Windows, cualquiera, un Windows 10, ¿cierto?, que esté conectado a la misma red que la máquina servidor, ya voy a abrir una terminal, y voy a ver, ¿cierto?, las configuraciones que tiene este equipo, y esas configuraciones yo las voy a hacer en el servidor, ¿ya? Comando en Windows, recuerden que es ipconfig /all, ipconfig/all, ¿ya? Entonces, ustedes tomen la configuración, ¿ya? Les va a mostrar un listado de configuración, y vamos a ir sacando los datos necesarios, ¿ya? Recuerden, ipconfig/all. Voy a abrir un bloc de notas y voy a anotar, ¿cierto?, lo que necesito registrar. Voy a aumentar un poco la fuente acá para que puedan ver correctamente. Ya. Entonces, después de ejecutar el comando ipconfig/all en mi computador, ¿ya?, me doy cuenta que tiene una dirección IP 10.16.1.42, ¿ya? La IP, ¿cierto?, que voy a tener tiene que ser de acuerdo a la red de cada uno, por eso mi IP no va a ser la misma para ustedes. 10.16.1.42 es mi dirección IP de mi equipo Windows, y en el caso del equipo Linux yo lo revisé hace un rato atrás y era la dirección 10.16.1.13. La idea es que aquí anotemos la dirección que tenía la máquina Linux, ¿cierto?, cuando ustedes ejecutaron ifconfig, ¿ya? En mi caso, 10.16.1.13. Luego me aparece la máscara de red, la anoto, 255, la máscara, porque la necesito anotar, máscara, 255, y yo tengo una subred, por lo tanto mi máscara termina en 192. Ahí ustedes quizás terminan en 0, ¿cierto? IP, máscara, tengo una dirección de puerta de enlace, ahí tengo, gateway, en mi caso es la 10.16.1.1, gateway, los voy a anotar porque vamos a ocupar estos datos. Gateway es 10.16.1.1. Tengo IP, máscara, gateway. ¿Ya? Necesito también anotar, ¿cierto?, un DNS. Entonces voy a buscar si tengo algún servidor DNS asociado. Ahí lo tengo, en mi caso es el 9999. 9999. Tengo IP, máscara, gateway, DNS. ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Cómo Bien. van? ¿Sí? Recuerden que tienen que anotar los parámetros que vamos a ocupar: IP, máscara, gateway, DNS. Tenemos que anotar una dirección, que es la dirección de broadcast o la de difusión. Y esa dirección es la última dirección de su red. Por ejemplo, ¿qué dirección tiene usted, Mario? IP. Yo tengo la 192, 168, 1050. ¿Cuál es su máscara de red? 255, 255, 2550. Entonces, su dirección de broadcast es la última dirección
de su red. Su dirección IP era 192, 168, 168, 1050. 10.50. Sí, Entonces, su dirección de broadcast va a ser la .255. 5. Exactamente. El último octeto de ustedes es su dirección de broadcast. Por lo tanto, 255. ¿Bien? Anótenlo. 255. Si yo tengo una dirección de broadcast, la mía sería algo así como 10.16.1.255. ¿Bien? ¿Cómo van? ¿Van bien? Y por último, tenemos que anotar la dirección de red, o también llamada network. La dirección de red es la dirección a la que pertenece mi IP. Entonces, si la dirección de Mario era la 192, 168, 10. ¿Cuánto la IP? 1050. Era 50. La red termina en 0. 0. Así sería. En 0. En mi caso, mi red sería la 10, 16, 1.0. El broadcast, fíjense, el último octeto termina en 255 y la dirección de red termina en 0. Entonces ustedes adáptenlo según sus redes, ¿ya? Según sus redes. Y anoten esos parámetros, ¿ya? Ténganlo registrado. ¿Cómo van? Tenemos el IP, máscara, gateway, DNS, broadcast, network. ¿Cómo van con las configuraciones? ¿Las tienen anotadas? Es la misma configuración de su computador, ¿cierto? Pero que lo vamos a replicar en la máquina virtual, siendo diferente la dirección IP, ¿cierto? Lo que cambia el IP. No podemos usar la misma IP que tenemos en nuestro computador. Tenemos que asignarle un IP diferente al servidor. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Alguna Bien. duda? ¿Van bien? ¿Alguien pudo encontrar los datos? El DNS me falta a mí. Ya, anoten. Pueden usar un DNS público, pueden usar un DNS de Google también si quieren. ¿Cómo nosotros buscamos nuestro DNS? Una forma más fácil, si no encuentran su DNS, ejecutan el comando nslookup. nslookup. Cuando ejecutan nslookup, fíjense que ahí aparece la dirección de su DNS. Para saber quién es el DNS, recuerden que tenemos que saber los datos para poder anotarlos a nuestra máquina virtual. nslookup. Ahí se lo anoté. nslookup para buscar el DNS así fijo, ¿cierto? Y ipconfig all para ver todos los datos de configuración de la máquina. En Windows. Lo estamos sacando desde Windows para llevarlos al servidor Linux. Bien. Cuando ya tengan sus datos, ¿cierto? Sus datos, su configuración, lo que vamos a hacer es llevarlos a la tarjeta de red, al archivo de configuración. Y esto es bien sencillo, ¿ya? El primer comando que vamos a anotar es la dirección IP. Entonces, a continuación de la línea que dice static, registramos la dirección con el comando address. Address y luego la dirección correspondiente. Por ejemplo, 10, 16, 1, 13 en mi caso. Address. ¿Ya? Entonces, address primero con doble S. Luego viene la máscara de red, ¿cierto? La cual se ejecuta con el comando netmask. Profe, en esa ¿Sí? parte, en el address, le ponemos la La dirección IP que yo... que tiene exactamente ahora. La IP sí, la IP que encontró al principio, no la del computador Windows, sino la del No, Linux. la que Linux dio al principio. Sí, la que tenía dinámica, esa la pone ahí, Ya, ¿cierto? Para ok. que lo que estamos haciendo en realidad es dejarla estática, ¿cierto? Estamos de dinámica a estática. Estamos cambiando estático los valores. Netmax, la máscara de red que tengan ustedes, ¿ya? En mi caso, mi máscara de red es 255, 255, 255, 192, ¿ya? En el caso de ustedes termina en 0. Netmax. Luego, ¿qué viene? Gateway, la puerta de enlace, que es la dirección del router de su hogar. En mi caso, 10.16.1.1.
Entonces tenemos address, netmac, gateway, se los voy escribiendo en el chat, ¿ya? Y luego viene la dirección de DNS servers, DNS-servers, con ese final, DNS-servers. Y aquí agregan, ¿cierto?, la dirección de quién es su servidor DNS en la red. En mi caso, el 9999. Address para la dirección IP, netmax para la máscara, gateway para la puerta de enlace, DNS server, ¿cierto?, para la dirección DNS, y nos faltarían la red, que sería el comando network. Recuerden que la red, su red, es la dirección cuyo último octeto termina en 0, ¿ya? Dirección de red y dirección de broadcast. Entonces los vamos anotando. Network. Y por último, el broadcast, que es la dirección final de su red, o dirección de difusión. Broadcast. En mi caso es la 10.16.1.55. Bien, ¿cómo están con la configuración? ¿Cómo están hasta ahí? ¿Ya? La IP es Terminé. address, netmask, gateway, DNS server, DNS-servers con ese final, network y broadcast. Si tuviesen más de un servidor DNS, un servidor primario y secundario, esto lo hacen de la siguiente forma: separan con una coma y ponen un segundo servidor, ¿ya? Coma y un segundo servidor, o simplemente dejan un servidor DNS primario. Cuando tengan la configuración, ¿cierto?, lista, guardamos el documento. Ahora, la pregunta que puede surgir, ¿tiene que ser en ese mismo orden? No necesariamente, ¿ya? Lo que importa es que vayan los 6 parámetros, address, netmax, gateway, DNS server, network y broadcast, que estén dentro de la configuración, pero no importa en qué orden lo puso. Yo podría haber puesto primero el gateway, después la máscara, después el DNS, ¿cierto? Y al final la IP, no importa. Lo que interesa es que vayan. ¿Bien? ¿Cómo van ahí? ¿Cómo están hasta ahí? Bien. Espero que bien. ¿Más o menos? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Más o menos? ¿O sí? Espero que bien. No. Ya, lo que tienes que hacer ahora es guardar la configuración. Recuerden que podemos volver a editarla, volver a modificarla, en caso que se equivocaron en algo. Ya, vamos a mostrar. Guardan, control O, recuerden, control O, enter, no se le da ningún nombre al archivo porque ya tiene un nombre que se llama interface, enter. ¿Bien? Y control X. Bien. ¿Cómo van? ¿Guardaron, cierto? Bien, sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora la pregunta: ¿se reflejará inmediatamente el cambio o tengo que hacer algo más para que cambie ahora la modalidad de trabajar con IP dinámica estática? Reiniciar, supongo. Mira, podemos hacer varias cosas. Podemos reiniciar directamente el servidor, shutdown R y reiniciarlo, ningún problema. O puedo reiniciar el servicio de la tarjeta de red, ¿ya? Lo puedo reiniciar. Por ejemplo, yo puedo hacer esto: sudo, una orden, recuerden, orden, sudo, espacio, slash, init.d, ¿cierto? Le estoy diciendo, estamos entrando a los directorios, ¿cierto?, donde quiero entrar a modificar, sudo init.d networking, y luego le digo qué quiero hacer con las tarjetas. Por ejemplo, restar sudo, perdón, etc, ahí estamos, sudo, fíjense, etc init.d networking restart. Yo puedo hacerlo así, ¿cierto? Puedo reiniciar la tarjeta manualmente, ¿ya? O le puedo decir lo siguiente: shutdown -r now.
Reinicio el servidor completo, ¿ya? ¿Ya? Puedo reiniciar, ¿cierto?, la tarjeta, ¿cierto? O puedo reiniciar la máquina completa. Y vamos a ver si conservó la IP en forma fija. Y vamos a abrir el archivo nuevamente, ¿ya? Ahora, es tan rápido, ¿cierto?, el arranque que en reiniciar el servidor no nos demoramos nada, ¿ya? No nos demoramos, ¿cierto?, nada. Cargó, reinicié con sudo, ¿cierto?, shutdown -R, entro como root, ejecuto un ifconfig, veo que conserva la dirección IP, veo que está la dirección IP, voy a revisar si conservó los parámetros y vamos a ir al directorio, ¿cierto?, etc. Vamos a entrar al directorio network, y vamos a abrir el archivo interface, nano interface. De ahí está. Por lo tanto, mantengo la IP estática. ¿Bien? ¿Le funcionó o no? ¿Le mantuvo la IP? Sí, profe. Sí, se Sí. mantiene. Po. Se mantiene. Perfecto. La última prueba, ¿cierto? Una de las últimas pruebas es que ejecuten un ping desde su computador Windows al servidor Linux. ¿Ya? Yo en mi caso lo voy a hacer desde la máquina virtual Windows al Linux. ¿Ya? Así que voy a probar con un ping 10.16.1.13. Y efectivamente ya tengo respuesta de la máquina Linux, del servidor. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Hagan un ping desde el Windows al Linux, ¿ya? Para comprobar, ¿cierto?, que su dirección IP está correctamente asignada y que además bajamos el firewall, que eso es fundamental para la prueba. De hecho, con el firewall arriba no vamos a poder ejecutar un ping, ¿ya? Creo que hice algo mal. Porque no me resultó el ping. ¿Bajó el firewall? ¿Tiene el firewall abajo de su Sí, computador? no, sí. Antes de hacer las configuraciones, sí me hizo el ping. Así que debo haber configurado Claro, algo y mal. revisen el firewall de su computador también, pues tiene que estar abajo para poder hacer un ping, ¿cierto? Yo tengo el firewall abajo de Windows y por ello Profe, puedo hacer el ping. La idea es que también sean viceversa, la idea es que también prueben un ping de vuelta. Por Profe. ejemplo, ¿sí, Carlos? lo hice en Linux y me funciona, pero en Windows no me encuentra el... Me dice no response from server, algo así. Ya, bajó el firewall de ambos equipos, bajó su firewall de Windows. Vaya a probar ahora al revés, po. Pruebe desde Linux un ping a Windows. Por A mí me ejemplo, está tirando error con el DNS. ¿cómo escribió DNS servers? Buena pregunta. Es con ese final, servers, guión servers. Ahí está en el chat escrito. Es con ese, servers. Falta la S. Es DNS servers. Mejor le faltó la S. Dice sin resolver, ¿cierto? Le va a salir como no resuelve, host, como mensaje. Ahí me funcionó, profe. Claro, ¿eh? Ahí sí. Me dice DNS Un resolver. request timeout. Claro, cámbielo. Fíjese, DNS servers, como está en pantalla. Con ese final. Tienen que probar finalmente un ping inverso. Es decir, yo probé desde el Windows a Linux y luego probé desde Linux a Windows. Ya, ahí estoy probando ahora desde Linux. Lo estoy haciendo con máquinas virtuales. Ustedes lo pueden hacer a su equipo anfitrión, no hay problema. Pero procuren de tener los firewalls desactivados en su computador también, ¿ya? Firewall desactivado y algún bloqueo que tengan con algún programa. Si está el firewall activo también en el Linux, no les va a funcionar el ping. Por ejemplo, lo voy a levantar el firewall, enable, y quiero hacer el ping, ¿cierto? Y muchas veces me da problemas, por eso es importante que lo bajen. Ahí está. Sudo ufw disable. Por eso es mejor usar máquinas virtuales. Yo prefiero usar máquinas virtuales para hacer pruebas y así no estoy
ocupando las configuraciones de mi equipo. Y cierto, así que tengan precaución en ese sentido. ¿Ya? Tiene que haber pruebas de conectividad de ida y de vuelta. ¿Ya? De ida y de vuelta. De Windows a Linux, de Linux a Windows. Ya. Si quieren ustedes, si quieren, y no quieran reiniciar su servidor y quieren levantar la tarjeta de red o ver un cambio inmediato cuando modifican el archivo, yo al principio les mostré el comando. Este es sudo, ¿cierto? Se los voy a escribir, sudo /etc init.d networking restart. ¿Qué es lo que hacemos? Reiniciamos la tarjeta de red, ¿cierto? Yo con eso lo utilizo para no tener que reiniciar el servidor completo y solamente la tarjeta. Los comandos pueden ser restart, stop o start. Puedo bajar la tarjeta de red, levantar la tarjeta de red o reiniciarla. Por ejemplo, vamos a mostrar acá sudo /etc /init.d /networking y por ejemplo stop. Y bajé las tarjetas de red. ¿Se fijan? Se detuvo el servicio. Lo puedo levantar, comando start, levanto mis tarjetas de red, ¿cierto? Que es muy similar a lo que ocupábamos nosotros en los comandos, ¿cierto? Cisco, el cual era el comando no to down, ¿se acuerdan? To down, no to down. Acá también, start, stop, o simplemente puedo reiniciar en el caso que haya hecho una modificación y quiero ver un cambio, restart. ¿Bien? Ahí estamos. Y veo que, ¿cierto? Vamos a habilitar. ¿Y cómo volver? La pregunta era, ¿cómo volveríamos a dejar la tarjeta en DHCP? Aprendamos a dejarla en DHCP. ¿Cómo sería el comando? Vamos a quedar como el principio. Vamos a Como volver. cuando me molesta que ya me tenía hasta... Vamos a volver al principio. ¿Cómo sería la tarjeta dejarla en DHCP? ¿No sería borrar la configuración y en vez de Eso. ponerle static, ponerle DHCP nomás? Vamos a dejarla inicialmente igual como estaba al principio. Hagamos el proceso. Vamos a entrar a la tarjeta. Ya aprendimos a ponerla estática, así que la podemos cambiar nuevamente a estática cuando queramos. ¿Ya? La idea es que ahora volvamos a cómo estábamos al principio de la clase. ¿Ya? Entonces recuerden que dentro de etc vamos a abrir el archivo interface nano interface y es así de sencillo. Borramos la configuración, ¿ya? Borramos todo. Vamos a hacer la prueba para ver si entregamos otra IP. Y de static, ¿cierto? Lo dejamos como DHCP. De static a DHCP. Guardamos, control O, control X y vamos a reiniciar la tarjeta. Sudo etc init.d networking restart. Vamos a dejarla en modo DHCP. ¿Bien? Se reinició la tarjeta. Voy a ver si sigo con la misma IP porque quizás me asignó otra. Y fíjense, efectivamente me asignó otra. Ya no tengo la dirección 10.16.1.13, tengo la 10.16.1.10, ya que estoy obteniendo una IP, ¿cierto? Dinámica de la red de mi hogar. Bien, ¿qué les pareció? El entrar y configurar la tarjeta. La dejamos finalmente con DHCP, ¿cierto? Dejamos como estábamos en un inicio. Aprendimos a modificar. Me caí. Ahí sí. Ahí parece que algo se desconectó. Ahí estamos de nuevo. ¿Qué les pareció? ¿Estamos listos? ¿Qué les pareció los comandos? ¿Sencillo o difícil el cambio de tarjeta de red? Tan sencillo. Sencillo, No es perfecto. complicado. Ya, Yo no jóvenes, lo encontré complicado.
Ya. Vamos a entonces terminar la sesión por hoy día. Voy a guardar el video, se los voy a publicar en un ratito más. Y la idea es que la siguiente clase instalemos algunos paquetes. Pueden dejarla como DHCP nuevamente el servidor, ya no hay problema. Déjenlo como DHCP y cada vez que lo vamos a requerir lo podemos dejar con IP estática, ya que aprendimos los comandos. ¿Bien? Ya, profe. Súper. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien. Igual, profe, nos vemos. Chao. Cuídese. Chao. Chao, chao. Profe. Chao, Chao. cuídese. Ya, profe. Chao. Chao, chao.